Amigos, qué gustazo poder saludarlos a todos con muchísimo entusiasmo y un enorme respeto. Les quiero contar con el corazón en la mano lo que pasó recientemente, porque de verdad esto se puso bien intenso. Resulta que un grupo de pensionados y defensores de gente jubilada se lanzó al Congreso de la Unión para alzar la voz en el Senado de la República y exigir justicia con todo y pancartas, gritos y un fervor que ni se imaginan. Estaban bien encendidos y con justa razón, pues traen la consigna de que el Fondo de Pensiones para el Bienestar nomás no les está respondiendo como se merece la gente mayor que ya trabajó toda su vida y ahora quiere una pensión digna. Aquí andamos para contarles todos los detalles, así que pónganse cómodos, porque este tema vale un mundo y hay un montón de cosas en juego. La neta es que no es para menos que se hayan manifestado. En el Senado se dijeron cosas bastante fuertes y se pusieron sobre la mesa datos que asustan a cualquiera, sobre todo si es trabajador, pensionado o está a punto de serlo. ¿Cómo está eso de que el INAI, ese instituto que ayudaba con los temas de transparencia, ya desapareció? Sí, así como lo oyen, se esfumó de un día para otro, y ahora mucha gente que depende de esa institución para reclamar sus semanas cotizadas o cualquier bronca similar se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Quién me va a ayudar? Imagínense la impotencia. El INAI servía para tramitar cosas importantísimas, como la corrección de datos cuando a alguien le decían, «Oiga, usted no cotizó estas semanas», y la persona respondía, «Claro que sí, aquí tengo mis recibos, mis comprobantes», y con el INAI se podía exigir acceso a la información que corroborara todo. Ahora que ya no está, ¿quién sabe a dónde vamos a ir a parar? Y bueno, regresando al tema del Congreso, fíjense que en este movimiento andaba un enfermero que se plantó muy firme para exponer la situación de la ley de 2007, esa que muchos dicen que es bien injusta, porque cambió el sistema de pensiones en el ISSST y en el IMSS. Para poner las cosas en contexto, antes de esa ley, el trabajador podía aspirar a una pensión calculada con base en su último salario. Pero con esta reforma, el sistema se basa en cuentas individuales, o sea que tu pensión va a depender de lo que hayas ahorrado en las Afores. Y si no juntaste un buen guardadito, pues ni modo, te toca recibir un monto mucho más bajo. Y, para colmo, como lo explica el enfermero, las prestaciones económicas que antes inflaban el sueldo para pensionarte, no se consideran en el ahorro del retiro. Así que terminas con mucho menos dinero del que uno pensaría. Este enfermero explica con mucha claridad que la seguridad social se supone que debe darte acceso a salud y a una vejez digna. Pero en la práctica, con estas cuentas individuales, parece un simple sistema de ahorros, no una verdadera seguridad social. Uno pone lana, los bancos cobran comisiones, y si no juntaste lo suficiente, la pensión no te alcanza ni para las medicinas cuando la edad avanza. Él mismo pone un ejemplo. Si una persona logra ahorrar, digamos, 1 millón de pesos en toda su vida laboral, la mensualidad que recibiría rondaría los 4,000 pesos, tal vez un poquito más o menos, pero por ahí se va. ¿A poco ustedes creen que 4,000 pesitos dan para sobrevivir, pagar servicios, comer y encima solventar gastos de salud cuando uno ya anda grande? Ni de chiste. Y eso, según dice, es porque la Afore divide el total ahorrado entre los años que calculan que vas a vivir. Así que si traías poco en tu cuenta, lo que te entregan es una miseria. Y ya que andamos hablando de los montos, aquí es donde se arma la polémica gruesa. Este enfermero menciona que con la ley de 2007, el tope que se puede recibir del Fondo de Pensiones para el Bienestar es de 17,300 y fracción, algo así como 17,360 y pico. Pero él reclama que eso es muy limitado, pues para cuando las personas tengan 70, 80 años, ya con necesidad de tratamientos médicos, quizá con un montón de achaques, ese dinero no alcanza para cubrir todo lo que se requiere para vivir con tranquilidad. Y súmenle que, según sus cálculos, las instituciones bancarias que manejan las Afores ganan muchísimo, pues hay 7 billones de pesos de ahorro de los trabajadores, y de esa cantidad, las comisiones bancarias podrían ascender a más de 600,000 millones de pesos al año. Para acabarla de amolar, él cuestiona, ¿por qué no usar parte de esos 7 billones de pesos para mejorar las pensiones de los trabajadores?
¿por qué no abrir ese debate? Y la verdad es que suena lógico. Si el dinero es de los trabajadores, pues que se les regrese en forma de una pensión más decente, ¿no? Pero no crean que la cosa se queda ahí. Mientras todo esto pasaba, también hubo discursos de senadores que prometieron que en la próxima negociación salarial y de prestaciones para el magisterio, se va a analizar la reforma a la ley del ISSSTE y de esta manera beneficiar a los maestros que se jubilen. El senador Alfonso Cepeda Salas se aventó un discurso prometiendo que van a trabajar para mejorar la situación de quienes se retiraron tras dedicarle su vida a la docencia. Y uno diría, pues eso suena bien, porque si hay alguien que se friega muchísimo, es el maestro que pasa años en aulas, enseñando a varias generaciones, y al final no recibe una pensión a la altura de todo ese esfuerzo. El senador afirma que la próxima iniciativa de reforma a la ley de pensiones para los docentes contará con el apoyo de todos los legisladores, lo que significa que podríamos ver mejoras sustanciales. Y ojo, eso es especialmente relevante considerando que se supone que pronto vendrá una especie de reforma educativa y cambios más profundos a la ley del ISTE. Claro, hay que ver si esos cambios sí aterrizan, porque no es la primera vez que se habla de subir salarios y pensiones al magisterio. De hecho, muchos pensionados del ISSSTE, que todavía no se han beneficiado con una pensión digna, se preguntan si de verdad van a ver ese aumento reflejado. Y por su parte, los pensionados del IMSS andan igual o más frustrados, porque llevan años pidiendo que su pensión se ajuste a la realidad actual. A estas alturas, lo que ganan apenas les da para comer y uno que otro gasto menor, mientras los precios de todo se van por las nubes. Ni hablemos de la canasta básica, las medicinas, la renta o los servicios. Suben y suben sin parar, y la gente mayor se queda haciendo milagros con lo que recibe de pensión. Por eso el enfermero insiste en que las Afores, en lugar de ser una opción de seguridad social, parecen una mina de oro para los bancos. Él menciona específicamente que su propia aportación, después de 25 o 30 años de trabajo, podría no alcanzar para que viva holgadamente en el retiro. Y si a eso le sumamos que el gobierno no está metiendo mano para que la gente mayor reciba un respaldo más sólido, pues la situación se ve color de hormiga. Que si vas a cumplir 65 años y tienes tal cantidad ahorrada, te toca tanto. Que si no cumpliste las semanas de cotización, ni modo. Que si necesitabas esos comprobantes, pues ahora te va a costar un trabajo enorme conseguirlos porque el INAI ya no está para echarte la mano. Hay una incertidumbre gigantesca. La desaparición del INAI es un trancazo fuerte, porque era de los pocos organismos que realmente escuchaba a la gente cuando necesitaba hacer valer sus derechos en materia de transparencia. Muchos pensionados que un día se dan cuenta de que en su estado de semanas cotizadas falta un montón de tiempo, o que su empresa no reportó ciertas cuotas, acudían al INAI para solicitar la información oficial y demostrar que trabajaron más tiempo del que se les está reconociendo. Ahora, ¿quién va a atender esas solicitudes? A ver quién se anima a pararse en la ventanilla única de la unidad de medicina familiar y pedir esos datos. Y si no se los quieren dar, ¿a dónde van a protestar? Antes se podía meter un reclamo a través del INAI, pero ahora, con todo y que el gobierno dice que quizá haya otro instituto que se encargue de esto, no tenemos certeza. Hay quienes dicen, pues a esperar a ver qué dice la presidenta Claudia, a ver si en la mañanera se pronuncia al respecto. Pero mientras tanto, la gente está bien desprotegida. Lo que recomiendan muchos expertos es que, si todavía estás trabajando, guardes todos tus recibos y comprobantes de pago religiosamente. Que no se te ocurra tirar los papelitos, porque son la evidencia de que cotizaste esas semanas. Si algún día llegas a la ventanilla y te salen con que te faltan no sé cuántas semanas, tú sacas tus recibos y dices, aquí están, con permiso. No es la solución ideal, porque no debería ser tan complicado, pero con la desaparición del INAI hay que curarse en salud y tener un respaldo propio. Además, si ya estás pensionado, revisa que tengas la hoja rosa o los documentos que te dieron cuando te jubilaste. Guárdalos como un tesoro, porque si en algún momento te salen con que hay alguna irregularidad, esos papeles van a ser tu única salvación
para demostrar lo que te correspondía por ley. Imagínense lo que está en juego: la seguridad de miles y miles de adultos mayores que dieron su vida trabajando, aportando al sistema, y que ahora, en la etapa de su vida cuando más ayuda necesitan, se topan con la noticia de que su pensión apenas alcanza para unos cuantos gastos o que hay problemas con su historial de cotización. Es para preocuparse, la verdad. Y por eso la gente se hartó y fue al Congreso a levantar la voz. Sienten que el Fondo de Pensiones para el Bienestar no cumple su cometido si las mensualidades son tan bajas y si, además, no hay un organismo que defienda a los ciudadanos ante los abusos de las instituciones. Más adelante, vimos a otro señor, un pensionado de Sonora, que explicó que, con la pandemia, la esperanza de vida bajó un montón. Él maneja cifras que señalan que la esperanza de vida en México se colocaba alrededor de 64 años, o 62 punto algo, dependiendo de la región, y que, tras la pandemia, la cosa empeoró porque se perdió más tiempo de vida en el promedio. Entonces, muchos compañeros ni siquiera alcanzan a llegar a la pensión. Por eso él reclama, con justa razón, que esta bronca de las cuentas individuales y las afores ni siquiera es aceptada en la mayoría de los países del mundo. Menciona que, de 195 naciones que integra la ONU, solo 30 implementaron alguna vez el sistema de privatizar las pensiones y de esos, varios se arrepintieron y lo echaron para atrás. En América Latina, dice que 7 se salieron del modelo y en África, 1. Y en México, pues seguimos dándole cuerda a este sistema. ¿No les parece muy triste? Toda esta discusión desemboca en la misma pregunta. ¿De verdad vamos a seguir dejando que la gente mayor reciba solo una cantidad mínima mientras los bancos siguen generando ganancias exorbitantes? Porque, como explicó el enfermero, si hay 7 billones de pesos ahorrados en cuentas de Afore, y las instituciones financieras le sacan 600,000 millones de pesos anuales en comisiones, algo ahí no cuadra. No estamos diciendo que los bancos no deban generar utilidades, pero ¿por qué no se destina una porción para incrementar las pensiones? ¿Por qué no hay una voluntad política real para reformar el sistema? Es importante recalcar que muchos países ya se dieron cuenta de que privatizar las pensiones no era la mejor opción, porque en lugar de darle seguridad a los trabajadores, los deja en manos del mercado financiero, que puede subir y bajar según la bolsa de valores y otros factores económicos. Y las personas, que no tienen la fuerza para trabajar cuando son mayores, se quedan desamparadas. El punto es que la gente está cansada de discursos, de promesas que luego no aterrizan. Quieren ver hechos concretos. Por eso, en la manifestación del Congreso, estaban pidiendo que se deje sin efecto la ley de 2007 para el ISSSTE y la de 1997 para el IMSS, y se revise a fondo lo de las cuentas individuales. Piden que, si hay tantas pruebas de que este sistema perjudica a la mayoría de la gente, entonces se regrese a un modelo más solidario. Y, de pilón, que se establezcan nuevas medidas de protección al trabajador, en especial a quienes ya dieron toda su vida al país. Aunado a esto, muchas voces están urgiendo a que la presidenta Claudia se pronuncie públicamente en la mañanera para explicar qué institución suplirá las funciones del INAI y cómo va a garantizarse la transparencia en los temas de pensiones. Se requiere que haya un órgano donde la gente pueda denunciar si las afores están calculando mal las semanas cotizadas o si hay un error en el sistema. Sin ese respaldo, queda en un tremendo limbo legal. Y ya ven cómo es el papeleo en nuestro país. Si no tienes una instancia oficial que te arrope, te pierdes en trámites infinitos, y mientras tanto, tu pensión sigue detenida o recortada. Lo que hemos visto es que el magisterio puede que logre algunos avances gracias a la presión que han metido. A lo mejor, como dijo el senador, si mejoran la pensión de los maestros y maestras que se jubilaron o están por jubilarse. Eso está padrísimo, aunque todavía falta que se publique oficialmente y que sea una realidad tangible. Es algo que la gente del SNT y otros grupos de docentes han peleado desde hace años. Sin embargo, muchos pensionados del IMSS siguen esperando que su situación cambie, que alguien en el Congreso o la Presidencia se acuerde de ellos y de un paso sólido para que puedan vivir dignamente. No se trata de un lujo, es un derecho básico después de tantos años de trabajo. Pero, por el momento, no se ven noticias tan concretas para ese sector. Lo que sí está clarísimo es que cada vez más gente está poniéndose al tiro para exigir sus derechos. Las marchas, las manifestaciones y los movimientos ciudadanos están subiendo de tono porque la inflación no perdona, la canasta básica se encarece, los servicios suben y la pensión, en muchísimos casos, sigue en lo mismo. Varias organizaciones de pensionados dicen que van a continuar acudiendo al Congreso para presionar a los legisladores. Y, si con eso no es suficiente, piensan llevar la protesta a otras instancias nacionales. Porque, la verdad, si nadie hace nada, la bomba social va a reventar. De aquí a 10 o 15 años, habrá millones de adultos mayores sin pensión suficiente y con enfermedades propias de la edad que requerirán atención especial. Yo, de todo corazón, los invito a que no dejemos este tema en el olvido. Si conocen a alguien que se está por pensionar o que anda batallando con esto,
díganle que recopile todos sus comprobantes, que proteja sus documentos, que investigue bien que le corresponde. Pero también es importante difundir esta información. La gente tiene que saber lo que realmente pasa con las cuentas individuales, las afores y la desaparición del INAI. Entre más se hable del tema, más presión se hace para que se propongan reformas sensatas y justas. Si nos quedamos callados, pasan los años y un día nos damos cuenta de que no se hizo nada, y los que sufren son nuestros padres, abuelos, tíos o hasta nosotros mismos. Muchas gracias, Presidenta. Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Quisiera consultarle, hoy en el periódico Excelsior salió un tema, la organización Defensores expuso que los señalamientos de candidatos ligados al crimen organizado representan una amenaza a la relación con Estados Unidos, al estar ligados con grupos que el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera grupos terroristas y que incluso esta organización dijo que presentará pruebas a estos perfiles ligados al INE para tratar de impedir la participación en la contienda. ¿Usted qué opinaría? ¿Qué organización dice? Se llama Defensores. ¿Y de dónde son esos? Es una organización que está investigando este tema. La segunda… Pues nunca había escuchado de esa organización. Además, ayer lo dejamos muy claro. El 99.9999% de quienes participan en la elección no tienen ningún problema. Y el 0.01, no sé qué porcentaje sea. Si hay algún problema y hay alguna prueba, pues que se presente a los organismos electorales, a los órganos electorales. Ahora, ¿por qué esta organización no dice nada? Hoy en el gabinete hablaron de otro delincuente que se detuvo en el 2019, un generador de violencia de Baja California Sur, que salió liberado hace unos días. Entonces, ¿por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de el otro delincuente que liberaron vinculado con los bloqueos que se dieron hace unos días en Michoacán? ¿Por qué no hablan de que el Poder Judicial no resuelve casos graves de personas que no cumplen con sus obligaciones en el pago de impuestos? ¿Por qué no hablan de eso? El otro caso ya dijimos, y hay algunos casos, ya hay pruebas, y pues que se presenten. Y desde nuestro punto de vista todavía puede actuar la Sala Superior del Poder Judicial. ¿Usted descarta que afecte a la relación con Estados Unidos? ¿De dónde? Usted también plantea que se puede modificar la redacción o eliminar el artículo sobre las plataformas digitales de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. ¿Usted, Presidenta, estaría dispuesta a escuchar a representantes de los medios de comunicación ante las inquietudes o todo tendría que ser en el legislativo? En el Senado, ya que ahí se defina y ahí puede ir con gusto Ernestina, Pepe Merino, que ayudaron a redactar esta ley, pues a escuchar. A lo que sí es que no se va a regresar a lo que había, porque se está planteando y además ya fue establecido por la Constitución al eliminar los organismos autónomos, pues es que hay una recuperación de funciones, pero que se explique, que se dialogue, que se vea si hay algún caso en donde hay alguna duda, no solamente que se aclare, sino si todo puede ser perfectible. Y no se trata de aprobar así a fuerzas todo en un día. Entonces hay que escuchar, siempre hay que escuchar, pero no se va a regresar a lo que había antes. Y tampoco tienen por qué tener preocupación de que vaya a haber un asunto autoritario, de que alguien vaya a hacer algo indebido. No es la intención de la ley, nunca. Entonces, que ahí abra el Senado este espacio de información, debate, perfeccionamiento de la ley, y ahí pueden estar Pepe Merino y algunos otros secretarios del gobierno para poder escuchar, dialogar
y perfeccionar en el marco de lo que fue presentado. Sobre el lamentable asesinato de Carmen Morales, la madre buscadora y de colectivo y Guerreros Buscadores de Jalisco y su hijo, ¿hay alguna información que le hayan dado a usted en el Gabinete de Seguridad sobre las personas que pudieron asesinarla o alguna información sobre la versión de la Fiscalía Estatal que dijo que había indicios que no fue su labor la que originó el ataque, sino que iban por su hijo? Recibí una carta, primero es muy lamentable y nuestra solidaridad a todos los familiares de personas desaparecidas y en particular este trágico acontecimiento. Está hablando la Subsecretaría de Derechos Humanos con la familia, buscándola para poder pues apoyarles en todo lo que requieran, y tiene que investigarse a fondo. No puede haber en un día, no tuvo nada que ver con su labor, que se investigue a fondo. La carta que recibimos, a ver si la tienen por ahí, si me la manda Luisa, o la tienen por ahí. La segunda parte de qué es lo que, porque es una carta que me envían a mí. ¿Sí la tienen? Sino que no la bajen para poder. Por cierto, el precio del petróleo está en 57.8 en la ley de ingresos. Pero en particular en la carta, les voy a poner la última parte porque nos piden que intervengamos en el caso de Jalisco para que haya justicia. Y vamos a estar atentos y tiene que investigarse realmente a fondo de por qué ocurrió este hecho, si fue por la labor de búsqueda que estaba haciendo o no, pero que sea una investigación a fondo. Y por último, Presidenta, sobre los recientes diálogos que tuvo con el presidente de Estados, Donald Trump, ¿le hizo ya una invitación formal para que vaya a la Casa Blanca? Y si es así, ¿tiene programada una fecha o sigue analizándolo? Sí, todavía hemos hablado de que sería bueno encontrarnos en persona, pero no hay todavía algo formal. Y sigue el diálogo. Cuando hace falta, pues hablamos de manera directa, pero hay diálogo, el secretario de Hacienda, el secretario de Economía, estamos trabajando sobre los dos temas que nos interesan mucho, que es el tema automotriz y el tema del acero y el aluminio. Sí, continúan las pláticas, no está cerrado nada, sino que seguimos trabajando en esos temas. Le agradezco, Presidenta. Pedimos a la Presidenta que ejerza presión sobre el Estado de Jalisco para que se tomen medidas concretas para prevenir la violencia y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias. Entonces, vamos a estar cerca del colectivo y de la familia y apoyando a la Fiscalía de Jalisco en lo que haga falta. Gracias. Sí, Ya son 9:07, hoy nos tenemos que ir pronto porque vamos hasta Quintana Roo. Ajá. Buenos días, Presidenta, y a los integrantes del gabinete, a los compañeros. Demián Duarte de Sonora Power, Lobos Cadena 7. Presidenta, sobre el tema, aprovechando la presencia del secretario y de la directora de Protección Civil, preguntarles sobre la relevancia que tiene esta Feria Nacional del Empleo en el marco pues de lo que se ha presentado el Plan México y la relevancia también desde su punto de vista, Presidenta, de este simulacro en el que vamos a participar el próximo martes todos los mexicanos. La prevención es nuestra fuerza, en el caso de la protección civil y en otros temas también, pero en particular en el caso de la protección civil. Entonces, que todos participemos en los simulacros para saber qué hacer, cómo tenemos que comportarnos, es muy importante. En la ciudad ha ayudado mucho, que es donde vienen los simulacros desde hace tiempo, particularmente el 19 de septiembre, y desde el presidente López Obrador ya se hace también en otra fecha, no solamente el 19 de septiembre. Entonces, son muy importantes para que las familias, los espacios públicos, privados, conozcan qué hacer frente a un caso en particular de sismo. Y bueno, pues ya hablo mucho sobre el programa de 100,000 empleos más, además de lo que ya tiene contemplado la Secretaría del Trabajo. Fíjense,
Marat dice, 167,000 empleos se han dado a través del Servicio Nacional de Empleo desde que llegamos al gobierno, de octubre a la fecha, y son empleos formales, obviamente. Adicional a lo que normalmente ocurre en el año, pues queremos 100,000 más. Entonces, por eso son las ferias y la promoción del propio portal. Y ahí las empresas privadas se inscriben cuando tienen un puesto, desde un gerente de un lugar de trabajo hasta un oficio o una profesión. Entonces ahí se incorporan, la Secretaría del Trabajo incluso se encarga de hacer entrevistas muchas veces, y las ferias pues ya es directamente, físicamente, para que las personas vayan, y ahí pues se da la orientación, y también los empleadores para que puedan de una vez establecer la relación para la contratación. Sí. En el marco de la relación con Estados Unidos, Presidenta, apareció hace unos días un estudio muy interesante de la Universidad de California en Los Ángeles, de la Universidad Luterana de California, donde habla justamente del crecimiento que tiene la economía de los latinos en Estados Unidos. Usted sabe que los latinos, la gran mayor parte, pues son mexicanos, ¿no? Que viven en los Estados Unidos. Esto habla de datos que son sorprendentes. Mire, creció de 2022 a 2023, que es el dato que está más actualizado, lo que tiene que ver con el tamaño de la economía, de 3.7 a 4.1 billones, es decir, 400,000 millones de dólares más al respecto, con una velocidad pues que podríamos calificar de pasmosa. Crece más rápido la economía de los latinos en Estados Unidos que China, por ejemplo. Y bueno, pues ya los latinos son la quinta economía del mundo, rebasaron a la India, rebasaron a Francia y al Reino Unido. Es evidente, Presidenta, que como se ha dicho reiteradamente en este espacio, bueno, nuestros compatriotas que trabajan en Estados Unidos son gente de bien, que va a trabajar, que busca convivir, que busca integrarse incluso a este país que es los Estados Unidos. Pedirle su opinión sobre el particular. Vamos el lunes a volver a invitar a la compañera que vino. ¿Se acuerdan de una organización en Estados Unidos que hace un trabajo muy importante, cómo ha aumentado la presencia y cómo, si en alguna época había una cantidad importante que todavía existe de trabajadores, de migrantes, compañeros connacionales que están allá y que no tienen documentos, la mayoría ahora tiene documentos de empleo y muchos tienen la doble nacionalidad, de los casi 40 millones de mexicanos en particular y mexicanas que están en los Estados Unidos. Ya la mayoría son de segunda generación, y si son de primera generación o tienen la nacionalidad o tienen lo que le llaman la green card o tienen algún tipo de permiso de trabajo, porque ha disminuido la migración de mexicanos hacia Estados Unidos en los últimos años. Entonces ya es menor, digamos, el porcentaje de personas que no tienen documentos para trabajar allá, pero que generan pues una riqueza enorme para la economía de los Estados Unidos. Entonces vamos a recuperar estos temas en la mañanera y vamos a invitarla la próxima semana para que hable justamente de esto, de cuál es la presencia de las y los mexicanos y las y los latinos en Estados Unidos. Hubo un video que sacó la actriz Salma Hayek hace poco, también muy bueno, la verdad, de reivindicación de todos los latinos que están trabajando en los Estados Unidos y de cómo las y los migrantes van a Estados Unidos por necesidad y que no se les debe criminalizar y que al contrario se debe reconocer ampliamente el trabajo que realizan, porque apoyan a nuestra economía enviando remesas, pero sostienen en una buena parte la economía de los Estados Unidos. Sí, en este mismo entorno, nada más que al revés, es decir, la presencia de ciudadanos norteamericanos que viven en México. Pues se estima como en 1 millón. Muchos tampoco tienen documentos, vienen aquí, se quedan, y de muchos niveles económicos, de una diversidad muy grande, sobre todo jóvenes, vienen a México, no solo a la Ciudad de México, sino a muchos estados de la República, porque muchos trabajan a distancia. Entonces, pues México es
un lugar maravilloso para vivir. Vienen a México, aquí se les recibe con cariño y desde aquí trabajan. Zonas en la ciudad, por ejemplo, que se caracterizan, pues es en la delegación Cuauhtémoc o en la alcaldía Cuauhtémoc, la Condesa, la Roma y otras, la Juárez, ya también tienen muchísimos jóvenes estadounidenses que vinieron aquí a quedarse y a trabajar. Se estima que es 1,5 millones de norteamericanos que viven en México, algunos de manera legal. Mira, 1,5 millones. Otros sin papeles, como dicen los nómadas digitales. Y sí, México es un país maravilloso. De hecho, prácticamente en todo el país se da este fenómeno. Por ejemplo, en Sonora, ¿no? Hay una colonia muy grande de ciudadanos norteamericanos, en Sinaloa. Y justo también, esto me lleva... Baja California Sur. Por supuesto, y distintos lugares del país. Pero esto me lleva a un suceso que ocurrió en Mazatlán. No sé si usted lo vio, fue muy... sonado en redes sociales, de un ciudadano norteamericano que fue y maltrató a un trabajador, a un obrero mexicano de la construcción, porque no lo dejó comer en la vía pública, argumentándole que estaba fuera de su casa, ¿no? Esto propició incluso pues una indignación entre los ciudadanos de Mazatlán, que fueron a manifestarse incluso afuera de la casa del norteamericano, pidiendo respeto para México y para los mexicanos. Ese es el punto, ¿no? Que todos ellos son bienvenidos con los brazos abiertos, damos la bienvenida a los norteamericanos, pero evidentemente que los mexicanos queremos respeto en nuestro país, para nosotros mismos. En nuestro país y fuera de nuestro país. Y por supuesto, preguntarles su opinión. A México y a los mexicanos se nos respeta. Y actitudes racistas, clasistas, no son aceptadas en México. Sí. Bueno, pues nació por ahí un hashtag que dice que todos somos Jorge, porque bueno, el obrero se llama Jorge, ¿no? Entonces, sí, y además nuestra solidaridad con él y a todo mexicano y mexicana, porque no es asunto de extranjeros. Hay muchos mexicanos todavía muy conservadores que tienen actitudes racistas y clasistas, y eso tiene que eliminarse en nuestro país. Todos somos iguales, todas somos iguales. Entonces, y quien viene a visitarnos, pues tiene que respetar a las y a los mexicanos. Sí, Presidenta, sin ánimo de abusar del tiempo, le quiero comentar un par de cosas. Mire, del informe que presentaron de seguridad el pasado martes, llamó mucho la atención, obviamente el 33% de reducción no es asunto menor, es 1/3 de la incidencia de homicidio doloso lo que se logró disminuir prácticamente en los primeros 7 meses de su administración. Me llamó mucho la atención el caso de Sonora en particular, porque pasamos del lugar 7 al lugar 14, es un dato que en muchos casos pasó inadvertido. Y esto coincide mucho con lo que dice la Encuesta Nacional de Seguridad en el Entorno Urbano, la ENSU, que habla justamente de que los 3 centros urbanos de estudio, en este caso Nogales, Hermosillo y Cajeme, de un municipio del que hablamos hace poco aquí, como caso de éxito, lograron disminuir también de manera importante la sensación que tiene el ciudadano de seguridad. Es un tema relevante. Ahora, el asunto es que en Sonora nos queda al parecer un foco rojo, que es el caso de San Luis Río Colorado. En este municipio incluso se decidió hace poco que se iba a establecer una estrategia de mando único. Me han pedido mucho los ciudadanos de San Luis Río Colorado, tengo una relación cercana con esa muy lejana frontera, en términos de que, bueno, pues ellos están preocupados evidentemente por lo que pasa, porque incluso a plena luz del día pues ha habido situaciones muy fuertes, y me piden que le pregunte, Presidenta, que así como por ejemplo Omar García Harfuch ha tomado en sus manos de manera directa el tema de Guanajuato o el tema de Culiacán, si es posible que el secretario de Seguridad Pública pueda atender, junto con las autoridades, por supuesto, de Sonora, este tema que tiene que ver con San Luis Río Colorado. Estamos ayudando. El gobernador ha sido un gran trabajo. Yo queremos mucho a Alfonso, y además trabaja muy bien en Sonora, temas de seguridad y muchos otros temas. Y ahí en San Luis Río Colorado, que estuvimos hace poco, porque ahí se va a hacer un hospital que me comprometí en campaña y ya inició su construcción. Ahí nos comprometimos, además de ayudar en la seguridad, vamos a hacer un programa para cambiar las luminarias. Tienen luminarias todavía de sodio, de esas luminarias amarillas que había hace tiempo, y vamos a hacer un cambio de luminarias por luminarias LED
y a poner senderos seguros en varios lugares, lo cual va a ayudar mucho. Se está haciendo el levantamiento, esperemos que podamos iniciar este año en algunas de las avenidas, y si no, pues ya ponemos todo el recurso para el próximo año. Pero sí se va a ayudar a San Luis Río Colorado. Ahí está pendiente la aduana, por cierto, también. Bueno, por último, Presidenta, mire, se habla mucho de censura y que incluso su gobierno es autoritario y una serie de cosas que obviamente no vienen al caso, ¿no? Aquí todos podemos hacer uso de la palabra publicar, además los contenidos, y es importante eso, ¿no? Porque hablan de que la dictadura, el comunismo y quién sabe qué cosas. El asunto es que hay quienes han encontrado la manera de buscar acallar a los periodistas, a los que estamos aquí en la mañanera, recurriendo a estrategias jurídicas, amenazas, tratan de intimidarnos, precisamente diciéndonos que nos hay van a demandar. que predicar con el ejemplo. Claro, o demandándonos incluso, ¿no? Porque hay quien habla de libertades y es quien pone denuncias contra los periodistas. Sí, los buenos periodistas. Y es importante decirlo, porque este es un espacio en el que hay apertura para las denuncias cuando hay casos de abuso, pero no es un espacio para litigar, y parece que muchos han entendido, me refiero a quienes se sienten afectados cuando hacemos denuncias, justamente que buscan hacer eso, es decir, señalarnos, acusarnos ante jueces, hacer uso de sus influencias, hacer uso de su dinero, además para tratar de intimidarnos y callarnos al final de cuentas. Mire, Presidenta, yo me veo obligado a leer un documento, incluso yo en su momento no mencioné los nombres de las personas, pero me piden que lo haga, ¿no? Entonces, el 7 de febrero pasado hice referencia a un grupo empresarial que se llama Simsa, que opera sobre todo en el área de La Laguna. Este grupo empresarial es propiedad de unos hermanos de nombre Salomón y Nesim Isatafish. Ellos, los están relacionados con un proceso de una persona que sigue presa hasta la fecha, a pesar de que se entregó el expediente aquí a Atención Ciudadana y que se buscó ayudarle. No ha sido posible porque le han puesto muchas trabas. Se trata del señor, el empresario Arturo Gómez Lara, que sigue en prisión preventiva. Ellos me están exigiendo, Presidenta, y lo vamos a hacer en función de que es el derecho de réplica, que le lea un documento en donde, al final de cuentas buscan desmentir los dichos, y me dicen: en ejercicio de nuestro derecho fundamental de réplica, consagrado en el artículo 6º, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, categóricamente señalamos que son totalmente falsas e imprecisas las manifestaciones realizadas por usted, es decir, yo, Demián Duarte, el 7 de febrero de este año, en el espacio de comunicación social conocido como las Mañaneras del Pueblo. Ello en atención a que nosotros, en lo personal, no hemos instaurado cierto proceso penal en contra de la persona a que se refiere la información sujeta a réplica, lo cual constituye una acusación pública imprecisa y dolosa. Además, porque al margen de lo anterior, es totalmente falso que hayamos realizado alguna conducta impropia para influir en las decisiones de las autoridades penales, como sin alguna prueba y de manera por demás laxa usted afirmó en la información sujeta a réplica. Como preámbulo, sostenemos que la imputación contenida en la información sujeta a réplica en realidad no corresponde a una sana crítica periodística, tutelada por el derecho a la expresión e información, sino más bien constituye la divulgación de información carente de veracidad al no observar los mínimos estándares de rigor informativo, siendo por tanto un fin ilegítimo de su parte para presionar a juzgadores en cierto proceso penal. Al respecto, yo ya cumplí con el derecho de réplica. Lo que sí, Presidenta, pues yo le quiero hacer una anotación, informarle que el expediente, que ya fue presentado aquí oportunamente, de manera completa aquí a Adriana, en ese expediente se exhibe justamente lo que tiene la acta constitutiva y donde participan estos señores, de los cuales yo no había querido decir el nombre, me obligan a hacerlo, y aquí está la información para su consideración. Muchas gracias. Ya cerramos, Olmaro, porque ya se nos hace tarde. Con su permiso, Presidenta. Shivan, Presidenta. Shivan a todas y a todos. Les acabo de saludar en la lengua Odam, que se habla todavía en el hermoso estado de Durango. Cuando hablamos de canciones, en México se impone ante el mundo, con sus sentimientos y sus voces que cuentan el pasado, el presente y el futuro de la gente. Hoy
en Suave Patria, los llevamos al norte del país, donde se encuentra un canto muy hermoso que nos habla de las preocupaciones, de la dureza de la vida, de los amores correspondidos, pero también de aquellos que nunca lo fueron. Como veremos, se trata de un género musical que empezó con los hombres, pero como ahora es tiempo de mujeres, ellas también se han integrado e incluso lo han perfeccionado. Este canto en acapela se ha convertido en un arte que se resiste al olvido. Pero no les digo más. Presidenta, amigas y amigos, por favor, veamos la siguiente cápsula. Yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy dirigido. El gusto de ser cardenchero es por eso, primero porque nos gusta cantar y segundo porque nos gusta enseñar a que no se acabe esta tradición. Lo cantaban en las haciendas por las necesidades que tenían los señores cuando trabajaban, porque trabajaban de sol a sol y no les pagaban con dinero, les pagaban con comida, con maíz, frijol y todo eso, porque el patrón pues no los dejaba ni cantar cerquita de donde vivían los peones, y las casas pues eran de la hacienda, entonces ellos tenían que retirarse para cantar sus canciones y echar su traguito de sotol, hacer su cigarro de hoja y todo eso. Préstanos vida y salud para volver el otro año. Sí, lo tratamos de conservar tal cual nos lo mostraron, o sea, porque se trata de estar en la raíz y en la identidad. Este canto es de identidad de nuestra raíz como duranguenses. O sea, las mujeres siempre hemos estado ahí y somos la columna vertebral de la sociedad. Pues era una costumbre machista, ¿no? De la mujer no canta, la mujer no sale, la mujer allá, recluida en sus aposentos y con sus niños. Y ahora no, nosotros ya tuvimos la gran oportunidad, el gran privilegio de andar en esto como mujeres y pues andamos muy bien, nos sentimos muy a gusto y muy orgullosas del canto. Una muchacha muy jovencita que nos sigue hasta la fecha todavía, empezó a llorar desde que empezamos hasta que terminamos. Ella lloró. ¿Y por qué lloran? Pues no sé, les traerá recuerdos, el estilo del canto, no sabemos, pero les llega bonito. Me siento allá en las nubes. Pero a mí no me consuelan esas copas de aguardiente, solo en pensar que dejé un amor pendiente, no más que me acuerdo, me dan ganas de llorar. En estas canciones, la letra, la voz, la historia, pero sobre todo los sentimientos, es lo que nos hace ser parte de una comunidad. Muchas gracias de corazón a las cardencheras y cardencheros del país, porque nos transportan a los brazos de las abuelas, de los abuelos, de una madre o de un padre cuando ya no están con nosotros. De verdad, y en pocas palabras, hacen brillar los recuerdos que se encuentran en nuestra mente y nuestro corazón. En México hay canciones y cantantes para mucho tiempo, porque como sabemos y sentimos, México canta y encanta. Tashap. Muchas gracias. Vaya que hay mucho que reflexionar. El enfermero que habló en el Senado dejó clarísimo el fraude que puede estar representando el Fondo de Pensiones para el Bienestar, y muchos otros ponentes también argumentaron que se está haciendo negocio con el dinero de los trabajadores. No se trata de estar contra la generación de utilidades, pero sí de preguntarnos por qué no hay una contribución más equitativa hacia quienes realmente generaron ese capital,
que son millones de hombres y mujeres que se partieron el lomo trabajando. Y la desaparición del INAI solo empeora las cosas, porque era uno de los poquísimos organismos que realmente podían proteger a la gente en estos líos de documentación. Por todo esto, la verdad es que la manifestación en el Congreso estuvo bien encendida. Hubo un gran adelanto en la discusión, se abrieron más los ojos de algunos legisladores que quizá no sabían a detalle cómo funciona la ley de 2007 ni lo que ocasiona en la vida real de la gente. No sé ustedes, pero a mí se me hace muy importante que sigamos con esta lucha informativa, porque solo así se ejerce presión para que las autoridades y los congresistas se pongan las pilas y cambien lo que se tenga que cambiar. El simple hecho de que ya se hable más fuerte de estos temas en el Senado y que un senador como Alfonso Cepeda Sala se comprometa a pelear por mejores pensiones es, al menos, una luz de esperanza. Pero no debemos confiarnos. Es vital que se presione por todos los flancos, que quienes estén sufriendo con sus pensiones acudan a los foros, que se organicen, que hablen con diputados, senadores y con las autoridades correspondientes para que, de una vez por todas, se revise el Fondo de Pensiones para el Bienestar y se determine si de veras está sirviendo para lo que fue creado o si, como muchos sospechan, se ha desvirtuado y se está usando para engordar la bolsa de las instituciones financieras. Nadie discute que los bancos hagan su trabajo, pero tampoco se vale que el costo de ellos sea empobrecer a las personas mayores. En resumen, la emoción que se vivió en el Congreso fue brutal. Jubilados, activos y defensores de los pensionados se reunieron para gritar a los cuatro vientos que se quiere un retiro digno, que se respeten las semanas cotizadas, que se devuelvan esos comprobantes y que el gobierno explique cómo va a suplir las funciones del INAI para que no dejen a la gente en el limbo. Es un momento histórico, porque la población ya no se queda callada, y mientras más alce la voz, más probabilidades hay de que la ley cambie. Hay que vigilar de cerca lo que pase las próximas semanas, pues espera que la presidenta Claudia dé una explicación sobre quién asumirá las funciones de transparencia y ojalá, que también explique cuál es su plan para garantizar pensiones más altas y seguras. Así que, amigos, sigamos bien pendientes. Si tienen dudas, comentarios o quieren expresar su enojo, aprovechen el espacio para hacerlo. Es importante que se note el sentir de todos. Y si les late apoyar este movimiento, dejen un like o un comentario de respaldo, porque esa es una forma en la que podemos sonar más fuerte en las redes y exigir que se corrijan las cosas. De veras, gracias por quedarse hasta el final y por poner atención a lo que muchos medios tradicionales no difunden con tanta claridad. Esto está que arde, pero juntos podemos meter presión para que las pensiones en México vuelvan a ser un derecho digno y no un simple espejismo de 4,000 pesitos al mes. Ojalá se haga justicia para todos los que ya trabajaron toda su vida y merecen una vejez con tranquilidad. Sigamos unidos, informados y alzando la voz. Nos vemos en el siguiente material, esperando traerles más detalles de lo que vaya ocurriendo y confiando en que las autoridades respondan con acciones claras y contundentes. Mientras tanto, cuídense un montón, sigan conservando sus papeles, lleven un recuento de sus semanas cotizadas y recuerden, si no levantamos la voz nosotros, nadie lo hará por nosotros. Hasta pronto y que la fuerza nos acompañe para lograr esa pensión justa que tanto necesitamos.